Un instructor de cinturón negro le pidió a la hija de la empleada de limpieza que peleara como una broma. Segundos después, su primer golpe dejó congelado a todo el gimnasio. «Deje a mi madre en paz». Las palabras no salieron de Carol, la limpiadora paralizada por el miedo, sino de su hija de 13 años, Abigail, que estaba de pie en la entrada del dojo con la mochila aún colgada de un hombro. Todd Vance, el instructor de cinturón negro, que momentos antes se había burlado de Carol delante de sus alumnos, se giró con una sonrisa burlona. «¿Qué dijiste, niña?», se mofó acercándose. Abigail no parpadeó. «¿Me oíste? Discúlpate». La sala quedó en silencio. Los estudiantes se movieron con incomodidad. Una niña acababa de desafiar a un hombre que se creía intocable. Lo que sucedería a continuación dejaría a todo el gimnasio paralizado por la incredulidad. Esta es la historia de cómo una chica silenciosa, guardiana de un secreto familiar, lo cambió todo golpe a golpe. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfrútala. La promesa silenciosa de una niña a su abuelo estaba a punto de romperse. Durante 20 años el secreto de su familia había permanecido a salvo. Pero esa noche, frente a un grupo de desconocidos, ese secreto sería usado para defender a su madre. El aroma de sudor limpio y madera pulida llenaba el dojo Rising Phoenix. Era un lugar de disciplina, un templo dedicado al arte del combate. En la pared del fondo, fotos enmarcadas de antiguos campeones observaban con expresiones severas. Debajo de ellas, una fila de trofeos meticulosamente pulidos brillaba bajo las luces fluorescentes. El silencio de la noche tardía solía ser un consuelo para Carol Peterson. Significaba que su trabajo estaba casi terminado. A sus 48 años, Carol se movía con una eficiencia silenciosa que la hacía casi invisible. Durante los últimos 6 meses había sido la limpiadora del dojo. Llegaba justo cuando terminaba la última clase con su uniforme gris, mezclándose con las sombras. Esperaba pacientemente a que los alumnos se marcharan antes de empezar su labor, transformando el espacio de un teatro de violencia controlada en un santuario impecable. Se sentía orgullosa de su trabajo. Los pisos nunca habían estado tan limpios, los espejos nunca tan libres de manchas. Pero esa noche era diferente. La clase avanzada dirigida por el dueño del dojo y entrenador principal Todd Vance se estaba alargando. Carol trató de mantenerse fuera del camino, comenzando su trabajo en los vestuarios. Podía escuchar la voz de Todd resonando desde el área principal, aguda y autoritaria. Era un hombre que disfrutaba del sonido de su propia autoridad. Carol terminó los vestuarios y se dirigió al vestíbulo de entrada empujando su cubeta con agua jabonosa sobre ruedas. Solo tenía que trapear el área principal, y luego podría irse a casa con su hija Abigail. Se asomó por la esquina. Todd estaba demostrando una patada compleja a un pequeño grupo de sus estudiantes más dedicados, todos con cinturón negro. Pendían de cada una de sus palabras. Todd Vance rondaba los 30 y tantos con una complexión sólida y poderosa. Su cinturón negro estaba atado con perfección ensayada, con las puntas colgando a la longitud exacta. Se movía con un aire de confianza absoluta, una confianza que a menudo rozaba la arrogancia. Creía que el dojo era su reino y que todos dentro eran sus súbditos. Carol esperó permaneciendo cerca del borde del gran tatami. Sumergió el trapeador en la cubeta, lo escurrió y comenzó a limpiar el piso de madera que rodeaba el área acolchada. Avanzaba lentamente hacia atrás con la vista fija en su trabajo, tratando de ser un fantasma. Uno de los estudiantes, un joven con una sonrisa engreída, falló un paso en la secuencia que Todd estaba enseñando y tropezó ligeramente. Todd se detuvo de inmediato. ¿Qué fue eso, Brian? ¿De repente olvidaste cómo caminar? Aquí no estamos bailando un vals. Esto es un arte de combate, exige perfección. Su voz estaba cargada de desprecio. El rostro del joven se sonrojó. Lo siento, sensei. Perdí el equilibrio. Perdiste la concentración, lo corrigió Todd con dureza. La concentración lo es todo.
En el momento en que la pierdes, eres vulnerable. Un oponente lo explotará. Un oponente real no se preocupa por tus excusas. Juntó las manos con un aplauso seco, su voz resonando de nuevo por la sala. Y esta vez intenta parecer el cinturón negro que dices ser. Los estudiantes retomaron la práctica ahora con movimientos más tensos y cuidadosos. Carol continuó trapeando de espaldas a la clase. Ya casi había terminado el perímetro. Al tirar del trapeador para otra pasada, el largo mango de madera golpeó una pequeña botella metálica de agua que alguien había dejado en el suelo. La botella cayó con un fuerte estruendo, rodó unos metros y se detuvo justo al borde del tatami blanco. Todas las cabezas del dojo se giraron en su dirección. Los estudiantes se quedaron inmóviles. El silencio repentino fue ensordecedor. Carol se quedó paralizada con el corazón hundiéndosele en el pecho. «Lo siento muchísimo», susurró mientras su rostro se encendía de vergüenza. Apartó rápidamente el trapeador y se apresuró a recoger la botella. Todd Vance se giró lentamente con una expresión de pura molestia en el rostro. Miró a Carol como si fuera un insecto que acababa de encontrar en su piso impecable. «¿Qué dijiste?», preguntó con una voz engañosamente suave. «Dije, lo siento, señor», repitió Carol un poco más fuerte esta vez. Sostenía la botella de agua en la mano sin saber qué hacer con ella. «Fue un accidente». Todd caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a apenas unos metros, obligándola a levantar la mirada. «Y», repitió dejando la palabra suspendida en el aire. Recorrió con la vista su sencillo uniforme gris, los guantes de limpieza gastados y la cubeta de agua turbia. Una sonrisa lenta y condescendiente se dibujó en su rostro. «Este es un lugar de concentración», dijo alzando la voz para que todos sus alumnos lo oyeran. «Estamos practicando un arte mortal. Las distracciones pueden ser peligrosas. ¿Lo entiende?» «Sí, señor, lo entiendo. No volverá a ocurrir», respondió Carol con la voz ligeramente temblorosa. Solo quería desaparecer. Pero Todd no había terminado. Vio una oportunidad de actuar para su público. «¿Sabe?», dijo rodeándola lentamente como un tiburón. «La he observado trabajar. Viene aquí todas las noches empujando ese trapeador. Tan callada, tan humilde». Pronunció la palabra humilde como si fuera un insulto. Se giró hacia sus alumnos. «Todos presten atención. Tenemos una invitada especial para la lección de esta noche». Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Brian, el que había tropezado antes, parecía aliviado de que la atención ya no estuviera sobre él. Otro alumno, un joven reflexivo llamado Ben, observaba la escena con el ceño fruncido, los brazos cruzados sobre el pecho. Se notaba incómodo. «Dígame», continuó Todd volviéndose hacia Carol, «¿qué cree que hacemos aquí todos los días?» Carol se confundió con la pregunta. Usted enseña artes marciales, señor». «Enseño artes marciales», repitió él en un tono agudo y burlón. «Así es. ¿Y qué significa eso?» «Significa que enseñamos fuerza, disciplina, respeto». Hizo una pausa dramática. «Se trata de saber cuál es tu lugar en el mundo. Algunas personas son luchadores, lideran, exigen respeto». Se señaló a sí mismo y a sus estudiantes. «Y otras personas limpian los pisos». El golpe de sus palabras fue cruel, y Carol sintió un nudo formarse en la garganta. Había trabajado duro toda su vida. Había criado sola a su hija, siempre proveyendo siempre, enseñándole la importancia de la dignidad en el trabajo. Y ahora, frente a esos extraños, su labor era usada como un chiste. «Apuesto a que nunca ha estado en una pelea de verdad en su vida, ¿verdad?», insistió Todd, ensanchando su sonrisa. Carol negó con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. «No, señor. Por supuesto que no», se burló él. «Sus manos son para fregar, no para golpear». Entonces hizo algo que recorrió la sala como una ola de choque. Señaló a Carol con el dedo. «¿Qué tal una pequeña demostración para la clase?». La cabeza de Carol se alzó de golpe. «¿Una demostración?». Todd sonrió con los ojos brillándole.
Usted y yo aquí mismo sobre el tatami. Mostraremos a estos alumnos la diferencia entre un guerrero entrenado y una persona común. La sala quedó completamente en silencio. Los estudiantes miraban con una mezcla de asombro y curiosidad morbosa. Ben dio medio paso adelante como si fuera a intervenir, pero se detuvo inseguro. Carol estaba horrorizada. Señor, yo no podría. No sé pelear. Ese es justamente el punto, exclamó Todd con una carcajada teatral. Será una experiencia educativa. No le haré mucho daño, dijo señalando con grandilocuencia el centro del tatami. Vamos, no sea tímida. Muestre a mis alumnos lo que sucede cuando alguien sin disciplina entra en un mundo que no comprende. Las lágrimas llenaron los ojos de Carol. Se sentía completamente atrapada. Negarse significaba más humillación. Aceptar era impensable. Era una limpiadora, una madre, no un accesorio para el ego de ese hombre. Por favor, señor, suplicó con la voz quebrada. Déjeme terminar mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo?, se burló él. No se preocupe, seré suave con usted. Fue en ese momento cuando una nueva voz atravesó la atmósfera tensa. Era tranquila pero cargada de un peso inesperado. Deje a mi madre en paz. Todos se giraron. Junto a la entrada del dojo estaba una niña. No debía tener más de 13 años. Tenía el cabello rubio largo recogido en una sencilla coleta, llevaba jeans y una sudadera gris sin adornos. Sostenía una mochila escolar en una mano. Era Abigail. Había venido a acompañar a su madre de regreso a casa como solía hacerlo. Debía de llevar varios minutos allí observando todo el intercambio humillante. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos azules eran firmes, clavados directamente en Todd Vance. No había miedo en ellos, solo una concentración fría y clara. Todd pareció sorprendido por un instante. Luego estalló en carcajadas. Era un sonido áspero y desagradable. Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí. Caperucita Roja ha venido a salvar a su mami del lobo feroz. Caminó con aire fanfarrón hacia Abigail, mirándola desde su considerable altura. ¿Qué dijiste, niñita? Dije déjela en paz, repitió Abigail con la voz perfectamente serena. No se encogió ante su mirada intimidante. Ella solo está haciendo su trabajo. Usted no tiene ningún derecho a tratarla así. La diversión de Todd fue en aumento. Ningún derecho, tengo todo el derecho. Este es mi dojo, mis reglas. Se inclinó un poco más, bajando la voz hasta un susurro conspirador, que aún así, todos podían oír. Tu madre estaba causando una distracción, y ahora tú también. Tal vez las dos necesiten una lección de respeto. Carol corrió hacia su hija y la rodeó con un brazo protector. Abby, no, por favor, susurró con urgencia. Vámonos ya. No nos vamos a ir, mamá, dijo Abigail sin apartar la mirada de Todd. No hasta que se disculpe. La palabra disculpe pareció golpear a Todd como lo más gracioso que había oído en su vida. Echó la cabeza hacia atrás y volvió a reír una carcajada estruendosa y burlona. Sus alumnos se unieron, algunos con risa nerviosa, otros con auténtica diversión. El dojo, un lugar de disciplina, se había convertido en un patio de escuela, y Carol y su hija eran el blanco del abusador. ¿Disculparme?, logró decir Todd al final, secándose una lágrima de risa del ojo. ¿A ella? ¿Por qué? Por intentar enseñarle algo del mundo real. Miró de Abigail a Carol, y de nuevo a Abigail. Una nueva idea cruel comenzó a formarse en su mente. La demostración que había planeado era buena, pero esto era aún mejor. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa que se volvió depredadora. Tienes agallas, niña, te lo concedo. Pero las agallas no son suficientes en este mundo. Necesitas fuerza para respaldarlas. Se irguió y se dirigió de nuevo a sus alumnos. Clase, cambio de planes. La demostración sigue en pie, pero tenemos una nueva voluntaria. Señaló a Abigail con un dedo grueso. Ya que la hija está tan ansiosa por defender el honor de su madre, anunció con una voz cargada de sarcasmo. Puede ocupar su lugar en el tatami.
Un murmullo recorrió a los estudiantes. Esto ya no era solo una broma de mal gusto. Se estaba cruzando una línea grave. Desafiar a una mujer adulta ya era suficiente. Desafiar a una niña era impensable. Ben finalmente habló. Sensei, tal vez esta no sea una buena idea. Ella es solo una niña. Todd le lanzó una mirada capaz de congelar el fuego. Estás cuestionando mis métodos de enseñanza, Ben. Pensé que te había enseñado mejor. Esta es la lección definitiva. Se trata de consecuencias. Ella quiere entrar en el mundo de los guerreros. Será tratada como tal. Volvió su atención a Abigail. Su voz adoptó una dulzura enfermiza, una burla de amabilidad. Entonces, ¿qué dices, pequeña heroína? ¿Quieres que me disculpe con tu madre? Gánatelo. Sube al tatami conmigo. Solo un pequeño sparring. Si siquiera logras tocarme una sola vez, me arrodillaré y me disculparé con las dos. Pero si no puedes... Dejó la frase suspendida en el aire. Carol abrazó a su hija con fuerza. Abby, no le hagas caso. Es un hombre cruel. Nos vamos ahora mismo. Intentó arrastrarla hacia la puerta, pero la niña se mantuvo firme, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Abigail miró el rostro de su madre, las huellas de lágrimas en sus mejillas y la profunda vergüenza en sus ojos. Vio los años de trabajo duro, los sacrificios silenciosos, el amor inquebrantable. Y en ese instante, un recuerdo resonó en su mente, una promesa hecha hacía mucho tiempo. Una promesa hecha a su abuelo en el soleado patio trasero, con el aroma de la hierba recién cortada en el aire. Las técnicas que te estoy enseñando, Abby, había dicho el anciano con su voz suave y grave, no son para el deporte ni para el orgullo. Son para la protección. Solo las usas cuando no hay otra opción. Las usas para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Este era uno de esos momentos. No había otra opción. Abigail retiró con suavidad el brazo de su madre de su hombro. Miró a Carol y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora que no alcanzó del todo a sus ojos. Está bien, mamá. Tengo que hacer esto. Luego se volvió hacia Todd Vance con una expresión imposible de descifrar. ¿Quieres pelear conmigo?, preguntó con la voz clara y serena. Está bien, acepto tu desafío. Las risas en el dojo murieron al instante. Los estudiantes se quedaron mirando atónitos. ¿De verdad aquella niña de 13 años acababa de aceptar pelear contra un instructor de cinturón negro? La mandíbula de Todd cayó durante un segundo antes de que su rostro se abriera en una sonrisa amplia e incrédula. No podía creer su suerte. Aquella sería una historia que contaría durante años, la noche en que una niña intentó hacerse la heroína en su dojo. «Excelente», bramó dando una palmada sonora. «Todos formen un círculo, la lección está a punto de comenzar». Casi rebotaba sobre las puntas de los pies, lleno de un júbilo arrogante. Carol observaba en un estado de horror entumecido mientras su hija se quitaba la mochila y la colocaba con cuidado sobre un banco. Abigail caminó hasta el borde del tatami, se quitó las zapatillas gastadas y las puso ordenadamente una junto a la otra. Luego, con una compostura completamente ajena a una niña de su edad, pisó el inmaculado tatami blanco, avanzó hasta el centro y se quedó allí esperando. Era una figura pequeña y esbelta en un espacio vasto y vacío, rodeada por un círculo de hombres adultos. Frente a ella, Todd Vance hacía un espectáculo de estirarse el cuello y crujirse los nudillos, interpretando el papel del poderoso guerrero, a punto de impartir una dura lección. Saboreaba el momento alargando la humillación. «Ahora las reglas son simples», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Voy a intentar enseñarte algo sobre el respeto. Tu trabajo es intentar sobrevivir». Abigail no respondió. Simplemente lo observaba con la respiración lenta y regular. Tenía las manos relajadas a los costados. Parecía completamente tranquila, pero dentro de su pecho, el corazón latía con un ritmo firme y decidido, como el tambor de un soldado marchando hacia la batalla. Tenía miedo, pero la voz de su abuelo era una presencia constante en su mente, un ancla calmante en un mar de temor. «Respira, Abby», solía decirle. «El miedo es solo un visitante.
Déjalo venir, reconócelo, y luego deja que pase. No permitas que se instale en tu mente. Tu concentración es tu fortaleza. Abigail inhaló lentamente y exhaló. El visitante se estaba yendo. Todd terminó su calentamiento teatral. ¿Lista, niñita?, se burló. Abigail asintió una sola vez despacio. Bien, dijo él con una sonrisa cruel. Empecemos. Adoptó una postura clásica de combate, los puños en alto, el cuerpo tenso como un resorte. Parecía poderoso, peligroso y absolutamente confiado. Y entonces, Abigail se movió. No fue un cambio dramático. No levantó los puños. Simplemente ajustó los pies colocándolos a la anchura de los hombros. Las rodillas se flexionaron apenas. Sus hombros antes tensos se relajaron y se asentaron. Sus manos se alzaron despacio, no cerradas en puños, sino abiertas una ligeramente delante de la otra. No era una postura de ninguna arte marcial que los estudiantes reconocieran. Era simple, sólida y extrañamente eficiente. No había energía desperdiciada. Cada línea de su cuerpo se veía firme, equilibrada y preparada. Ben, el estudiante que había intentado intervenir, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pasado años estudiando distintas artes marciales, viendo películas antiguas, leyendo libros sobre grandes maestros. Nunca había visto esa postura en persona, pero sí había visto dibujos de ella en un viejo libro polvoriento sobre sistemas de combate militar. Era una postura diseñada con un solo propósito: la eficiencia absoluta para neutralizar una amenaza. Todd no lo notó. Solo vio a una niña con las manos levantadas. ¿Y eso qué se supone que es? Se burló. ¿Vas a pedirme un choque de manos o ya te estás rindiendo? Abigail permaneció en silencio. Sus ojos azules estaban fijos en él, no con ira, sino con una intensidad inquietante, como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo. Analizaba su postura, la distribución de su peso, la tensión en sus hombros. Frustrado por su falta de miedo, Todd decidió acabar rápido. La avergonzaría con un solo movimiento veloz. Se lanzó hacia adelante. Fue una patada frontal de manual dirigida a su zona media. Rápida, potente, diseñada para quitarle el aire a un oponente y hacerlo retroceder con dolor. Para una niña de 13 años habría sido devastadora, pero la patada nunca llegó a impactar. Justo cuando su pie estaba a punto de conectar, Abigail desplazó su peso. Fue un movimiento diminuto, casi imperceptible. Giró sobre la parte delantera del pie trasero, rotando el cuerpo lo justo para que la patada pasara de largo, fallando por menos de 1 centímetro. Su movimiento fue tan fluido, tan económico, como la rama de un sauce doblándose con el viento. Todd quedó de repente desequilibrado, con la pierna demasiado extendida y el costado completamente expuesto. Esperaba golpear un objetivo sólido. En su lugar solo encontró aire vacío. Tropezó logrando sostenerse antes de caer. Durante una fracción de segundo, el dojo quedó en silencio. Los estudiantes contuvieron la respiración. Acababan de presenciar algo imposible. Una niña sin entrenamiento aparente acababa de esquivar sin esfuerzo el ataque característico de un cinturón negro. Todd se giró bruscamente, el rostro convertido en una máscara de confusión y rabia. «Suerte de principiante», gruñó, más para sí mismo que para ella. Atacó de nuevo, esta vez con una ráfaga de golpes. Un jab seguido de un cross. Era una combinación clásica, rápida y directa. Esta vez Abigail ni siquiera giró el cuerpo. Cuando el jab voló hacia su rostro, inclinó ligeramente la cabeza a un lado. El puño pasó rozando su oreja. Cuando llegó el cross, ella se arqueó hacia atrás desde la cintura sin mover los pies. El segundo golpe cortó el aire donde su cabeza había estado un instante antes. Había esquivado 2 golpes fulminantes, moviéndose apenas unos centímetros. «Tus movimientos son demasiado amplios», dijo Abigail. Su voz era suave, pero en el silencio absoluto de la sala, sonó como el veredicto de un juez. «Anuncias tus intenciones con los hombros». Todd la miró fijamente con el pecho agitado. Esto no estaba pasando. No podía ser. Una niña estaba criticando su técnica perfecta.
La humillación le quemó el estómago caliente y corrosiva. El mundo de dominio que había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. El respeto de sus alumnos se evaporaba, y podía verlo en sus miradas abiertas, incrédulas. Perdió el control. Todo pensamiento de dar una lección desapareció reemplazado por una necesidad cruda y primitiva de aplastar la fuente de su vergüenza. Lanzó un rugido de furia pura y cargó contra ella con los brazos moviéndose de forma salvaje. Ya no era un artista marcial, era solo un matón. Lanzó un golpe descontrolado, un puñetazo cargado con todo su peso y su rabia. Era un movimiento torpe y desesperado pero poderoso. Si impactaba sería catastrófico. Abigail vio venir el golpe. El mundo pareció ralentizarse. Vio la rabia en los ojos de Todd, la desesperación en su postura. Sintió un destello de lástima por él, pero fue ahogado por el recuerdo de las lágrimas de su madre. Vio la apertura. No retrocedió. No esquivó. En su lugar, cuando el enorme puño se abalanzó hacia ella, dio un pequeño paso al frente entrando en el arco del golpe, y entonces atacó. No fue un puñetazo, no fue una patada. Fue algo completamente distinto. Su mano izquierda salió disparada con la palma abierta y desvió el brazo descendente de Todd a la altura de la muñeca, usando su propio impulso en su contra y haciéndolo perder aún más el equilibrio. En ese mismo instante exacto, su mano derecha se movió. Fue un borrón demasiado rápido para seguirlo con claridad. Fue su primer golpe verdadero del combate. No apuntó a la cabeza ni al pecho. Apuntó a un punto muy específico debajo de las costillas, el plexo solar. Sus dedos estaban rígidos y rectos como la punta de una lanza. El impacto produjo un sonido que no fue fuerte pero sí seco y definitivo como una rama seca al quebrarse. El efecto fue inmediato y absoluto. Todd Vance se quedó inmóvil. Todo su cuerpo se puso rígido. El golpe salvaje que había lanzado cayó inofensivamente a su costado. El rugido de furia murió en su garganta sustituido por un jadeo ahogado. Sus ojos que ardían de rabia ahora estaban abiertos de par en par, llenos de shock y confusión total. No podía moverse. No podía respirar. Era como si una descarga eléctrica hubiera recorrido todo su sistema nervioso, cortocircuitándolo por completo. Todo el gimnasio quedó paralizado con él. Cada estudiante, cada persona en la sala permanecía inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Las bocas abiertas, las miradas fijas en la escena en el centro del tatami, el enorme y poderoso cinturón negro de pie inmóvil, paralizado por el toque de una niña de 13 años. Abigail retiró la mano y dio un paso atrás con calma. Permaneció en su postura simple y equilibrada con la expresión intacta. Ni siquiera había empezado a sudar. El silencio en la sala se prolongó 5, luego 10, luego 15 segundos. Era un silencio profundo y asfixiante, cargado de una comprensión creciente y aterradora. Aquello no era un golpe de suerte. No era casualidad. Era algo distinto. Finalmente el cuerpo de Todd cedió. No cayó tanto como se desplomó doblándose sobre sí mismo como un edificio en demolición. Cayó de rodillas sobre el tatami con un golpe seco, las manos aferradas al estómago, el cuerpo convulsionándose mientras luchaba desesperadamente por aspirar una sola bocanada de aire. Emitió un horrible sonido de arcada, el único ruido en el dojo completamente inmóvil. Abigail miró al hombre que jadeaba en el suelo. Luego alzó la vista recorriendo con la mirada los rostros atónitos de los estudiantes que rodeaban el tatami. Su voz fue tranquila, pero cortó el silencio como una navaja. ¿Alguien más?, preguntó. «¿Quiere una lección?» Nadie se movió. El único sonido era el patético y sibilante jadeo de Todd Vance, arrodillado sobre el tatami como un suplicante ante una reina. Él era el dueño de ese lugar, el rey de su pequeño reino, y había sido derribado por el toque de una niña. El aire estaba cargado de una mezcla de ozono y absoluta incredulidad. Carol fue la primera en romper el hechizo. Un sollozo ahogado escapó de sus labios y se lanzó al tatami. El miedo que antes sentía por su hija fue reemplazado por uno nuevo y aterrador.
¿Qué había hecho Abigail? Rodeó a su hija con los brazos mitad para protegerla, mitad para apartarla de la escena de su victoria imposible. «Abby, Dios mío, ¿qué hiciste?», susurró con la voz temblorosa. Abigail no respondió de inmediato. Se apoyó en el abrazo de su madre, y por primera vez desde que había entrado al dojo, un temblor recorrió su pequeño cuerpo. La adrenalina se estaba disipando, dejando al descubierto la cruda realidad de lo que acababa de suceder. Había usado las habilidades que su abuelo le había enseñado. Había roto su promesa de utilizarlas solo para defenderse, y lo había hecho de una manera que no podía deshacerse. Al otro lado del tatami, los estudiantes comenzaron a reaccionar, sus mentes reiniciándose lentamente, tras el colapso que acababan de presenciar. Miraban a Todd y luego a la pequeña niña rubia envuelta en los brazos de su madre. Era como ver a un ratón que acababa de derribar a un león. No tenía sentido. Toda su comprensión sobre la fuerza y el poder había quedado patas arriba. Brian, el alumno engreído que antes había sido blanco del desprecio de Todd, estaba pálido. Había visto el golpe. No lo había entendido, pero había visto su efecto. Dio un paso involuntario hacia atrás, como si poner distancia entre él y la niña pudiera protegerlo de aquello imposible que acababa de presenciar. Pero Ben, el reflexivo, hizo lo contrario. Dio un paso lento hacia adelante. Sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de una curiosidad naciente y electrizante. Había estado reproduciendo la secuencia de los hechos en su mente, fotograma a fotograma, la evasión, la desviación y el golpe. Era brutalmente eficiente, quirúrgicamente preciso. No era una técnica deportiva, era una técnica de combate. Había leído sobre cosas así en libros que le había dado su propio abuelo veterano de la Guerra de Corea. Libros sobre sistemas de combate cuerpo a cuerpo desarrollados en el crisol de la guerra, donde no había reglas ni puntos, ni árbitros, solo supervivencia. Se detuvo a una distancia respetuosa de Abigail y su madre. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto que nunca había ofrecido a Todd Vance con sinceridad. Eso era un sistema llamado Krav Maga, ¿verdad?, preguntó con la voz baja y vacilante pero clara en la sala silenciosa. O algo similar. Una disciplina militar. Abigail se separó un poco del abrazo de su madre y miró a Ben. Vio curiosidad genuina en sus ojos, no malicia ni miedo. Asintió apenas, casi imperceptiblemente. «Me lo enseñó mi abuelo», dijo simplemente. Su voz volvió a ser firme. Todd finalmente logró arrastrar una respiración profunda y entrecortada hacia sus pulmones. El dolor estaba cediendo, pero en su lugar se extendía una sensación mucho peor, el ardor helado de la humillación total. Se incorporó con esfuerzo, con las piernas temblorosas. Su rostro era una máscara retorcida de furia y vergüenza. «Disciplina militar», escupió con voz áspera. Escupió en el tatami. Eso fue un golpe bajo un truco sucio. Eso no fue artes marciales. «Te equivocas, sensei», dijo Ben volviéndose hacia él. El título respetuoso ahora destilaba ironía. Eso fue la definición misma de las artes marciales. El arte de la guerra. Desafiaste a una civil a pelear y ella lo terminó. De eso se trata, ¿no? Los ojos de Todd se desorbitaron. La osadía de su propio alumno dándole lecciones. «Es una niña», me atacó. «Tú la desafiaste», lo corrigió Ben con calma. «Te burlaste de su madre. Tú creaste esta situación, todos lo vimos». Miró a los demás estudiantes desafiándolos a contradecirlo. Nadie sostuvo su mirada. Todos bajaron los ojos, miraron al techo, a cualquier lado, menos a su instructor derrotado. Su lealtad antes absoluta se había hecho añicos. Mientras tanto, Abigail estaba perdida en un recuerdo con el nombre de su abuelo resonando en su mente. Se llamaba Michael Peterson para el mundo. Había sido un hombre tranquilo, un cartero jubilado que amaba la jardinería y contar chistes malos. Había sido el padre de Carol, el querido abuelo Mike de Abigail. Pero antes de todo eso, había sido el sargento Michael Peterson, miembro de una unidad altamente especializada del ejército de los Estados Unidos. Una unidad cuya existencia no era reconocida oficialmente.
Nunca le había hablado a Abigail de la guerra. Nunca le contó historias de batallas ni de valentía. En su lugar le había transmitido su lección más importante, la preservación de la vida. Recordó una tarde soleada en el pequeño y ordenado patio trasero de su abuelo, cuando ella tenía 9 años. Él le estaba enseñando a desarmar a un atacante que sostenía un palo. Ella era pequeña y él le enseñaba a usar la palanca y el impulso del oponente, no la fuerza. «Verás, Abby», había dicho, desviando con facilidad su torpe intento de agarrar la escoba que él sostenía. «Pelear no tiene que ver con la ira. La ira te vuelve torpe. Te vuelve predecible. Pelear consiste en mantener la calma. Es como una conversación silenciosa con el cuerpo de tu oponente. Escuchas lo que te está diciendo. ¿Dónde está el peso? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está la abertura?» Él se había arrodillado para quedar a su altura. Su mirada era seria pero amable. «Las técnicas que te estoy enseñando son peligrosas. Fueron diseñadas para soldados, para situaciones en las que tu vida está en juego. No son un juguete, son una herramienta. Una herramienta que mantienes guardada bajo llave en una caja. Solo abres esa caja por una de 2 razones». «¿Qué razones, abuelo?», había preguntado ella con el ceño fruncido por la concentración. «Primero, si alguien intenta causar un daño grave a ti o a alguien que amas, y no tienes otra forma de escapar. Segundo», había dicho tocándole el pecho con un dedo, «y esta es la más importante, la usas para proteger a alguien que no puede protegerse por sí mismo. Usas tu fuerza para hacer un escudo para los débiles, no una espada para tu propio orgullo. ¿Lo entiendes?» Él había asentido solemnemente. «Lo entiendo, abuelo». «Prométemelo, Abigail», había dicho él con la voz grave. «Prométeme que honrarás eso. Nunca usarás esto por un trofeo, por venganza o para presumir. Solo lo usarás como último recurso para proteger». «Lo prometo», había susurrado ella, y lo había dicho de verdad. En el presente, una lágrima recorrió su mejilla. Había roto esa promesa esa noche. Ella no había estado en peligro físico. Pero su madre había sido herida, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Su dignidad había sido atacada. Todd Vance había intentado quebrarla para humillarla por su propia diversión. En ese momento, Abigail decidió que eso constituía un daño grave. Había abierto la caja. Su abuelo había fallecido hacía 2 años, dejando un vacío en su vida que nunca podría llenarse. Pero sus lecciones permanecían grabadas en su memoria muscular como parte de su propio ser. Él le había dado un regalo y una terrible carga. Todd, al ver que la opinión se volvía en su contra, recurrió al último refugio de un matón derrotado, las amenazas y la autoridad. «¡Fuera!», gruñó señalando con un dedo tembloroso a Abigail y a Carol. «Las 2 fuera de mi dojo. Estás despedida», añadió mirando a Carol con puro veneno en los ojos. «¿Y tú?», dijo volviéndose hacia Abigail. «Si vuelvo a verte cerca de este lugar, llamaré a la policía. Agresión. Eso fue lo que hiciste». Carol se estremeció, pero Abigail se mantuvo firme. «No llamará a la policía», dijo con la voz desprovista de emoción, «porque entonces tendría que explicarles por qué estaba peleando con una niña de 13 años. Tendría que contarles cómo amenazó a ella y a su madre. ¿De verdad cree que le creerán que usted es la víctima?». El rostro de Todd pasó del rojo a un blanco enfermizo. La niña tenía razón. Estaba atrapado. Había media docena de testigos. Su reputación, su carrera, todo se estaba derrumbando a su alrededor. «He dicho que se larguen», rugió por fin con la voz quebrada por la desesperación. Carol no necesitó más estímulo. Tiró suavemente del brazo de Abigail. «Vamos, cariño, por favor». Abigail permitió que su madre la guiara fuera del tatami. Recogió sus zapatillas y su mochila con movimientos lentos y deliberados. Mientras se dirigía a la salida, pasó junto a la fila de trofeos que brillaban en sus vitrinas de cristal. Ahora parecían no significar nada, símbolos baratos de una victoria vacía. Ben dio un paso al frente cuando ella pasó. «Eso fue increíble», dijo en voz baja con una admiración sincera. «Tu abuelo debió de ser un gran hombre».
Abigail se detuvo y lo miró por primera vez esa noche. Le ofreció una pequeña sonrisa genuina. Lo era, dijo. Era el mejor. Luego ella y su madre se fueron desapareciendo en el aire fresco de la noche, dejando atrás un dojo sumido en el caos. Los estudiantes restantes permanecieron en un silencio incómodo sin saber qué hacer. Su sensei estaba derrotado o humillado. Los cimientos de su entrenamiento, su fe en su autoridad y su habilidad habían sido completamente demolidos. Todd Vance permanecía en el centro del tatami. Su reino ya no era más que una habitación. Miró los rostros de sus alumnos y por primera vez no vio adoración ni respeto. Vio lástima. Vio desprecio. Vio duda. El silencio finalmente fue roto por Brian, quien caminó hasta el banco, recogió su bolsa de deporte y se dirigió a la puerta sin decir una palabra. Otro estudiante siguió su ejemplo, y luego otro. En cuestión de minutos el dojo quedó vacío salvo por Todd y Ben. Todd miró por fin a su último alumno. «¿Qué estás esperando?», exigió con una voz que era un intento patético de recuperar su antigua autoridad. «Vamos, vete como los demás». Ben negó lentamente con la cabeza. «No me voy porque haya perdido el respeto por usted, sensei. Me voy porque acabo de darme cuenta de que aquí no he estado aprendiendo nada importante». Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró atrás al hombre roto que estaba solo en medio de la sala. «Habló mucho de fuerza y disciplina», dijo Ben. «Pero esa pequeña tenía más de ambas cosas en el dedo meñique que tú en todo el cuerpo. Tú nos enseñaste cómo pelear. Su abuelo le enseñó por qué pelear, y tú acabas de aprender la diferencia». Ben salió cerrando las puertas suavemente detrás de él, dejando a Todd Vance solo con el olor a sudor limpio, madera pulida y su propia ruina espectacular. El camino de regreso a casa fue silencioso. Las farolas proyectaban sombras largas y deformadas que parecían bailar en el borde de su visión. Carol sostenía la mano de su hija con fuerza, como si temiera que Abigail pudiera simplemente desvanecerse. Reproducía una y otra vez la escena en su mente, la secuencia de acontecimientos que se sentían más como un sueño que como realidad. Las burlas crueles, el desafío imposible, la voz serena de su hija, el borrón de movimiento, el sonido del golpe, la imagen de aquel hombre grande y arrogante desplomándose. Era demasiado para asimilar. Sabía que su padre había estado en el ejército. Sabía que le había enseñado a Abigail algo de defensa personal en el patio trasero. Había pensado que solo era la forma de un abuelo de estrechar lazos con su nieta, de enseñarle a tener confianza y a ser consciente de su entorno. Nunca, ni en 1.000.000 de años había imaginado esto. Cuando por fin llegaron a su pequeño y ordenado apartamento en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo, el silencio se estiró entre ellas espeso y pesado. Carol fue a la cocina y puso la tetera con las manos moviéndose en piloto automático. Abigail fue a su habitación y cerró la puerta. Carol se apoyó en la encimera de la cocina, esperando a que el agua hirviera. ¿Quién era su hija? ¿Quién había sido realmente su padre? Durante toda su vida él había sido un hombre callado y amable. Le había arreglado la bicicleta, la había ayudado con los deberes y la había acompañado del brazo el día de su boda. Había sido su apoyo un hombre de hábitos sencillos y de un amor profundo e inquebrantable. No podía reconciliar la imagen de ese hombre con la eficiencia letal que había visto en las manos de su hija, una eficiencia que claramente él le había enseñado. La tetera silbó gritando en el apartamento silencioso. Carol vertió el agua caliente en 2 tazas con las manos ligeramente temblorosas. Colocó una bolsita de manzanilla en cada una y las llevó a la habitación de Abigail. Llamó suavemente. «Abby, ¿puedo pasar?» Desde dentro se oyó un sí amortiguado. Carol abrió la puerta. Abigail estaba sentada en el borde de la cama aún con la sudadera y los vaqueros puestos. Su mochila estaba en el suelo y sus zapatillas gastadas estaban colocadas cuidadosamente a un lado. Miraba fijamente una fotografía enmarcada sobre la mesita de noche. Era una foto suya con el abuelo Mike. Estaban en su patio trasero ambos sonriendo a la cámara.
Él la rodeaba con un brazo y ella sostenía una regadera amarilla brillante. Era la imagen de un día perfectamente normal y feliz. Carol se sentó a su lado en la cama y le entregó una taza. «Toma». Abigail la tomó envolviendo sus dedos en el calor. «Rompí mi promesa, mamá», dijo con la voz apenas audible. «¿Qué promesa?», preguntó Carol con suavidad. «El abuelo me hizo prometerlo. Se suponía que solo debía usar eso para proteger a las personas como último recurso, cuando no hubiera otra opción». Alzó la vista hacia su madre con los ojos azules brillando por las lágrimas contenidas. «Estaría muy decepcionado de mí». Carol dejó su propia taza y rodeó a su hija con los brazos. «Ay, cariño. No, no lo estaría». La estrechó con fuerza. «Me estabas protegiendo, estabas siendo un escudo. Eso es exactamente lo que él habría querido». «Pero lo escuché», susurró Abigail contra el hombro de su madre. «No tenía que golpearlo. Podría haberlo empujado. Yo estaba enfadada. El abuelo decía que la ira te vuelve torpe. Tenía razón. Quería hacerle daño por lo que te dijo». Carol acarició el cabello rubio de su hija. Por fin empezaba a comprender. La disciplina que su padre había enseñado a Abigail no era solo física, era moral, era un código de conducta. Y Abigail, una niña de 13 años, se estaba exigiendo a sí misma cumplir con ese estándar imposible. «Lo que dijo fue cruel», dijo Carol con la voz cargada de emoción. «Y lo que iba a hacer iba a hacerte daño para darme una lección. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo terminaste rápido. No entraste en una pelea caótica. Fuiste controlada. Fuiste disciplinada». Eso pensó era exactamente lo que su abuelo le había enseñado: controlar una situación peligrosa. Se quedaron sentadas en silencio durante mucho tiempo sorbiendo su té. El calor de las tazas y el consuelo de su mutua presencia fueron alejando poco a poco el frío de los acontecimientos de la noche. «Él era un soldado, ¿verdad?», preguntó finalmente Carol, formulando por fin la pregunta que había estado flotando en su mente. «Uno de verdad, no solo un tipo que arreglaba radios en alguna base». Abigail asintió. Estaba en un grupo especial. Dijo que la mayor parte de lo que hacían era secreto. Me contó que se fue porque vio a demasiadas buenas personas usar su fuerza por las razones equivocadas, por orgullo, por poder. Dijo que cuando te tuvo a ti, supo que nunca quería que vieras ese lado del mundo. Quería ser jardinero y cartero. Quería ser un padre normal. Todo empezaba a encajar. El carácter callado de su padre, su rechazo a las películas violentas, su brújula moral inquebrantable. No era debilidad. Era una elección consciente. Era la disciplina de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y había decidido abrazar lo mejor de ella. Y había intentado transmitir esa elección, esa disciplina a su nieta. «Tengo que decirte algo, mamá», dijo Abigail con voz seria. «Todd Vance no va a dejar esto así. Hombres como él solo tienen su orgullo. Cuando se lo quita, se vuelven peligrosos de otra manera. Va a intentar hacernos daño. No con los puños, pero encontrará la forma». Carol miró a su hija, a esa vieja alma que se asomaba tras unos ojos tan jóvenes. El miedo que había sentido antes regresó, pero ahora era distinto. Era un nudo frío y duro de determinación. Su padre la había protegido de la fealdad del mundo. Su hija acababa de hacer lo mismo. Ahora le tocaba a ella. «Que lo intente», dijo Carol, y el temblor desapareció de su voz. «Lo enfrentaremos juntas». Abigail tenía razón. La humillación de Todd Vance se pudrió por dentro. En los días siguientes, su vida se desmoronó. La historia de lo ocurrido en el dojo se propagó como un incendio por la comunidad local de artes marciales. Al principio fueron solo susurros, rumores de que el gran Todd Vance había sido derrotado por una niña. Nadie lo creía. Era demasiado absurdo, pero sus alumnos habían estado allí. Ben, en particular, sintió un deber con la verdad. No chismeaba, pero cuando instructores de otros dojos le preguntaban directamente, contaba exactamente lo que había visto.
Describía la escena con una certeza tranquila e inquebrantable, imposible de ignorar. La historia siempre era la misma. Todd había acosado a una limpiadora, había desafiado a su joven hija, y había sido neutralizado por un único golpe quirúrgicamente preciso. Todd intentó imponer su propia versión. Afirmó que la niña había usado una pistola eléctrica, que le había dado un golpe por sorpresa, que todo había sido una trampa, pero sus relatos cambiaban constantemente y su desesperación era evidente. Su base de alumnos se evaporó. Nadie quería aprender de un maestro que había sido derrotado con tanta facilidad y de manera tan completa, y menos aún en circunstancias tan deshonrosas. El dojo Rising Phoenix, antes un negocio próspero, se convirtió en un pueblo fantasma. Sus finanzas colapsaron. Había invertido todo su dinero y su ego en el dojo. En menos de un mes se vio obligado a declararse en bancarrota. El banco ejecutó la hipoteca y el cartel de "se alquila", que apareció en la ventana de su antiguo reino, fue el último clavo en el ataúd de su carrera. Pero la predicción de Abigail fue inquietantemente exacta. Un hombre que no tiene nada que perder es un hombre peligroso. El odio de Todd no se disipó con su negocio. Se concentró endureciéndose en una perla negra y fea de resentimiento, dirigida por completo contra Carol y Abigail Peterson. Empezó con Carol. Averiguó dónde trabajaba en sus otros empleos de limpieza a tiempo parcial y lanzó una campaña de acoso. Llamaba a sus empleadores diciendo que era una ladrona, que su hija era una delincuente violenta. Se presentaba en sus lugares de trabajo y la esperaba afuera, su presencia una amenaza silenciosa y constante. Nunca la tocó, nunca le habló. Solo se quedaba allí observando con los ojos llenos de un odio frío y muerto. Uno a uno, Carol fue perdiendo sus otros trabajos. Los empleadores no querían problemas. No querían a un hombre extraño y furioso merodeando por sus negocios. Era más fácil despedirla. Pronto su único ingreso desapareció. El aviso de desalojo no tardó en llegar. Carol estaba aterrorizada, pero hizo todo lo posible por ocultárselo a Abigail. Pasaba los días buscando trabajo, pero el veneno de Todd se había extendido. Parecía que fuera donde fuera, su reputación la precedía. Abigail vio el impacto que aquello tenía en su madre. Vio las ojeras bajo sus ojos, la forma en que se sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado. Vio la pila de facturas impagas sobre la mesa de la cocina y sintió un peso aplastante de culpa. Era su culpa. Había abierto la caja que su abuelo le había dicho que mantuviera cerrada y ahora un monstruo había salido de ella. Sabía que tenía que hacer algo. Las lecciones que su abuelo le había enseñado no trataban solo de pelear. Trataban de estrategia, de comprender al oponente, de encontrar una solución cuando parecía no haberla. Nunca luches en los términos de tu enemigo. La voz del abuelo Mike resonó en su memoria. Si quieren una pelea a puñetazos, tú les das una partida de ajedrez. Si quieren gritar, tú susurras. Cambia el campo de batalla. Controla la narrativa. Controla la narrativa. Eso era. Todd Vance estaba luchando contra ellas en las sombras con mentiras e intimidación. Abigail comprendió que tenía que arrastrarlo a la luz. El campo de batalla debía cambiar. Todd estaba usando el miedo y los susurros como sus armas. Abigail sabía que no podía enfrentarlo en esos términos. Tenía que crear un nuevo campo de batalla, uno hecho de luz y verdad. Su plan comenzó a tomar forma no como una imagen completa, sino como una serie de fragmentos conectados guiados por los principios estratégicos de su abuelo. El primer principio: conoce a tu enemigo. Todd Vance era un hombre impulsado por el ego. Toda su identidad se basaba en ser visto como fuerte, poderoso y en control. Su campaña actual de acoso era el acto desesperado de un hombre que había perdido todo control y trataba de recuperarlo destruyéndolas. Era predecible. Su ira lo volvía torpe. El segundo principio: reunir inteligencia. Necesitaba pruebas. Todd tenía cuidado de no hacer amenazas físicas directas, lo que hacía que sus acciones fueran difíciles de denunciar ante la policía. Era su palabra contra la de ellas. Necesitaba algo innegable. El tercer principio, y el más importante: elegir el terreno.
No podía permitir que el enfrentamiento final ocurriera en un callejón oscuro o en un estacionamiento vacío. Tenía que ser en un lugar público donde sus tácticas habituales de intimidación no sirvieran de nada. Necesitaba un aliado. Solo había una persona en la que podía pensar que hubiera visto la verdad de aquella noche y tuviera el valor de decirla. Le tomó 2 días encontrar a Ben. Recordaba el nombre del dojo por el cartel de afuera. Una búsqueda rápida en Internet la llevó a su página en redes sociales. Aunque ahora la página estaba llena en su mayoría de comentarios furiosos y reseñas de una estrella, pudo revisar publicaciones antiguas y encontrar fotos de un torneo regional de hacía unos meses. Escaneó los rostros de los alumnos posando con sus trofeos hasta que lo encontró. El pie de foto mostraba su nombre completo, Ben Carter. A partir de ahí, hizo otra búsqueda, esta vez en el directorio en línea de estudiantes del instituto local. Solo había un Ben Carter registrado. La escuela no estaba lejos de la suya. A la tarde siguiente, esperó al otro lado de la calle frente a la entrada principal del instituto, con el corazón golpeándole las costillas con un ritmo nervioso. Se sentía visible y fuera de lugar entre la multitud de estudiantes mayores. Cuando por fin lo vio salir caminando con un grupo de amigos, casi perdió el valor. Pero entonces, pensó en el rostro cansado de su madre y su determinación se endureció. «Ben», llamó con una voz más firme de lo que esperaba. Él se detuvo y miró alrededor confundido. Sus amigos siguieron caminando. Abigail cruzó la calle y se acercó. «Soy Abigail Peterson», dijo por si no la reconocía. «Del dojo». El reconocimiento y luego la sorpresa se reflejaron en su rostro. «Claro que me acuerdo. ¿Está todo bien?», preguntó con genuina preocupación. «No», respondió ella con honestidad. «No lo está. Es Todd Vance. Ha estado acosando a mi madre. Logró que la despidieran de sus otros trabajos. Estamos en problemas. Necesito tu ayuda». Le explicó todo lo que había ocurrido desde aquella noche. Las llamadas telefónicas, el acecho, la amenaza inminente de desalojo. Ben escuchó con paciencia su expresión oscureciéndose con cada palabra. «Sabía que era un imbécil, pero no pensé que fuera capaz de esto», dijo negando con la cabeza lleno de repulsión. Esto es maldad. La policía no puede hacer mucho», explicó Abigail. «Es difícil de probar. Lo que necesito es un testigo y pruebas. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». «Lo que necesites», dijo Ben sin dudar ni un segundo. «Cuenta conmigo. ¿Cuál es el plan?». Durante la semana siguiente pusieron el plan en marcha. Carol consiguió un trabajo temporal de limpieza en un edificio de oficinas del centro en el turno nocturno. Era la oportunidad perfecta. Ben, usando la cámara de alta calidad de su nuevo teléfono inteligente, se convirtió en un experto en contravigilancia. La primera noche, se colocó en una cafetería al otro lado de la calle frente al edificio. Tal como Abigail había predicho, no pasó mucho tiempo antes de que la destartalada camioneta de Todd Vance apareciera y se estacionara a media cuadra. No se bajó. Simplemente se quedó allí con el débil resplandor de su propio teléfono, iluminándole el rostro mientras observaba la entrada del edificio. Ben lo grabó durante más de 1 hora con una toma firme e ininterrumpida que documentaba la presencia calculada e intimidante del vehículo. Repitieron lo mismo las 3 noches siguientes. Cada noche, Todd estaba allí, un depredador silencioso esperando en la oscuridad. El teléfono de Ben ahora contenía horas de video con marcas de tiempo estableciendo un patrón claro e innegable de acoso. Esa era la inteligencia que necesitaban. Ahora era el momento de cambiar el campo de batalla. Abigail sabía que simplemente llevar el video a la policía tal vez le valdría a Todd una advertencia, pero no resolvería su problema. No restauraría la reputación de su madre, ni le devolvería sus trabajos. Una orden de alejamiento era solo un pedazo de papel para un hombre como Todd. Simplemente se volvería más astuto. Tenía que desmantelar por completo su capacidad de acosarlas. Tenía que quitarle su credibilidad, la única arma que le quedaba. La comunidad local tenía un foro en línea muy popular,
una página de Facebook llamada Oak City Neighbors. Era un lugar donde la gente recomendaba plomeros, anunciaba ventas de garaje y ocasionalmente expresaba quejas. Estaba moderado por una mujer local muy respetada, una maestra jubilada llamada la señora Gable. Era la plaza pública de la era digital. Ese sería su terreno. Con la ayuda de Ben Abigail, redactó una publicación. No era airada ni acusatoria. Era calmada, objetiva y escrita desde la perspectiva de una hija preocupada. La publicación comenzaba como un llamado público de ayuda para mi madre, Carol Peterson. Mi nombre es Abigail. Mi mamá es la persona más trabajadora que conozco. Durante las últimas semanas, ha sido blanco de una campaña de acoso constante por parte de un hombre llamado Todd Vance, expropietario del dojo Rising Phoenix. Luego detalló lo sucedido, empezando por la pérdida de los trabajos de Carol a causa de llamadas telefónicas difamatorias, y después describiendo el acecho nocturno. Explicó que tenían miedo y que enfrentaban un desalojo. Mantuvo el lenguaje simple y directo. Presentó a su madre como la víctima que lo era y a Todd como el agresor. Y entonces llegó la parte final y crucial del plan. No publicó las pruebas en video. En su lugar tendió una trampa. La publicación concluía: este hombre se sienta cada noche durante horas frente al nuevo lugar de trabajo de mi madre para intimidarla. Tenemos pruebas. Tenemos horas de video. Le pedimos públicamente que por favor se detenga, que deje en paz a nuestra familia. Lo único que queremos es vivir en paz. Luego etiquetó directamente a Todd Vance en la publicación. Había encontrado fácilmente su perfil personal de Facebook. Era público, y sus publicaciones recientes eran una triste colección de desahogos amargos sobre el fracaso de su negocio y lo injusto que era el mundo. ¿Por qué no publicamos el video ahora?, preguntó Ben mientras revisaban el borrador. Ese es el golpe final. Porque un golpe final no es lo que necesitamos, explicó Abigail. La voz de su abuelo era una guía silenciosa en su mente. Necesitamos que él se desacredite solo. Ahora mismo es un acosador sin rostro. Tenemos que darle un escenario y él hará el resto por nosotros. Su ego no podrá resistirse. Publicaron el mensaje a última hora del viernes por la noche, cuando la actividad en línea estaba en su punto máximo. Luego esperaron. No pasaron ni 10 minutos. La respuesta de Todd Vance apareció en la sección de comentarios, y fue exactamente lo que Abigail había previsto. Era un torrente de rabia, autocompasión y mentiras descaradas. Esto es difamación, escribió. El uso de mayúsculas delataba su furia. Esta mocosa es la que debería ser arrestada. Ella me agredió en mi propio dojo. Su madre es una trabajadora perezosa, a la que tuve que despedir por incompetente. Están intentando extorsionarme porque mi negocio fracasó. Nunca las he acosado. Esto es una mentira total y estoy contactando a mi abogado. La página de la comunidad estalló. La gente empezó a tomar partido. Algunos que conocían a Todd lo defendieron diciendo que era un empresario respetado, pero otros se sintieron perturbados por el tono de su respuesta. Gritar en mayúsculas y atacar a una niña no lo hacía parecer una víctima. La señora Gable, la moderadora, intervino. Señor Vance, esta es una acusación muy grave. La niña afirma tener pruebas en video de su acoso. ¿Está diciendo que ese video no existe? Todd, cegado por la rabia, cayó de lleno en la trampa. No existe. Es un farol. Están mintiendo. Nunca han estado cerca del trabajo de esa mujer. Que muestren ese supuesto video. No pueden porque es mentira. Había mordido el anzuelo. No solo había negado el acoso. Había negado la existencia misma de las pruebas. Había llamado públicamente mentirosa a Abigail y había apostado toda su credibilidad a que el video era un engaño. Abigail respiró hondo. «Está bien, Ben», dijo. «Ahora». Ben subió el primer video. Duraba 5 minutos, una versión condensada de la vigilancia de la primera noche. Mostraba claramente la calle, el edificio de oficinas y la camioneta de Todd estacionada en las sombras. Ben incluso había logrado hacer zoom,
captando una imagen clara, aunque granulada, del rostro de Todd, iluminado por la pantalla de su teléfono. La marca de tiempo era perfectamente visible en una esquina. Lo publicó con un pie de foto simple y devastador: video del lunes por la noche. Como pueden ver, el señor Vance está mintiendo. Tenemos más. El efecto fue como arrojar una roca enorme en un estanque. El tono de la conversación en línea cambió de inmediato. Quienes habían estado defendiendo a Todd guardaron silencio. Otros que estaban indecisos quedaron horrorizados. Vaya, acaba de decir que nunca estuvo allí. Ese es definitivamente él. Y esa es su camioneta. Esto da miedo. Está acosando a esa pobre mujer. La señora Gable volvió a publicar ahora con un tono gélido. Señor Vance ha sido atrapado en una mentira muy grave. Este comportamiento es inaceptable en nuestra comunidad. La respuesta de Todd fue una serie de negaciones incoherentes y desesperadas. Afirmó que el video era falso, que estaba manipulado, que no era su camioneta, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad no solo estaba rota, había quedado hecha añicos. Luego Ben subió el segundo video de la noche del martes, y después el tercero del miércoles. Cada uno era otro clavo en el ataúd de la reputación de Todd. Había construido toda su identidad sobre la idea de ser un hombre fuerte, un amo absoluto de su territorio. Ahora, bajo la luz brillante e implacable de la plaza digital del pueblo, quedaba expuesto por lo que realmente era un mentiroso, un abusador y un cobarde que acechaba a mujeres en la oscuridad. La batalla había terminado. Abigail había ganado. No había lanzado ni un solo golpe. Había usado la verdad como su arma y el propio ego de su adversario como palanca para derrotarlo. A la mañana siguiente sonó el timbre de su apartamento. Carol y Abigail intercambiaron una mirada nerviosa. Carol abrió la puerta y se encontró con un agente de policía y con la señora Gable en el pasillo. «Señora Peterson», dijo el agente con amabilidad, «hemos recibido varias llamadas relacionadas con el acoso que ha estado sufriendo. La señora Gable nos compartió el hilo en línea. Tenemos pruebas suficientes para emitir una orden de alejamiento formal, y creo que también contamos con un caso sólido para presentar cargos por acoso». La señora Gable dio un paso al frente con los ojos llenos de compasión. «Y he estado al teléfono toda la mañana», dijo sosteniendo una pequeña libreta. «He hablado con sus antiguos empleadores. Cuando entendieron la situación quedaron horrorizados. 2 de ellos ya le han ofrecido recuperar su empleo, y varios otros dueños de negocios locales se han puesto en contacto preguntando si está buscando trabajo. Esta comunidad cuida de los suyos, querida. No vamos a permitir que un abusador gane». Las lágrimas corrieron por el rostro de Carol, pero por primera vez en semanas eran lágrimas de alivio, no de miedo. Las consecuencias fueron rápidas. Enfrentado a cargos criminales y al desprecio público, Todd Vance abandonó la ciudad. Su camioneta fue vista dirigiéndose hacia el norte por la autopista, y nunca más se supo de él en Oak City. Se convirtió en un fantasma desterrado por la misma comunidad que había intentado aterrorizar. La vida de Carol y Abigail volvió poco a poco a la normalidad, aunque era una normalidad distinta. Carol recuperó su mejor trabajo y con el apoyo de la comunidad sintió una seguridad que no había tenido antes. La nube de miedo que había estado suspendida sobre ellas se disipó reemplazada por el cálido sol de un futuro más brillante. Una soleada tarde de sábado, algunas semanas después, Abigail estaba en el pequeño huerto comunitario detrás de su edificio, cuidando unas plantas de tomate. Sintió una presencia a su espalda y se giró para ver a Ben, que sostenía un pequeño regalo torpemente envuelto. Te traje algo», dijo un poco avergonzado. «Para darte las gracias por enseñarme algo importante». Abigail lo desenvolvió. Era un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y un bonito bolígrafo. «Me di cuenta», dijo Ben, moviendo los pies, «de que lo que hiciste fue el verdadero arte marcial, la estrategia, la disciplina, usar la mente en lugar de los puños. Dejé lo del dojo. Empecé a estudiar ajedrez. Pensé que debía escribir lo que voy aprendiendo». Abigail sonrió.
una sonrisa amplia y sincera que le iluminó los ojos. Al abuelo Mike le habría gustado eso, dijo. Siempre decía que el músculo más fuerte era el que está entre las orejas. Miró el cuaderno en sus manos. Se sentía como un nuevo comienzo. Pensó en el legado de su abuelo. Él le había enseñado a pelear, sí, pero también le había enseñado a ser fuerte en un mundo lleno de demasiados tipos distintos de monstruos. Le había dado un conjunto de herramientas, y por fin estaba empezando a comprender cómo usar todas ellas. Había protegido a su madre, había honrado su promesa, y había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera fortaleza no consiste en cuán fuerte puedes golpear, sino en cuán firmemente puedes mantenerte en la luz, armado únicamente con la verdad. El secreto que su familia había guardado durante 20 años por fin había salido a la luz. No como un arma de violencia, sino como testimonio de la sabiduría perdurable de un viejo soldado silencioso. Y en la calma apacible del jardín, Abigail supo con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que su abuelo habría estado muy, muy orgulloso. Y aquí es donde terminamos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, quizá relajándote después del trabajo en un viaje nocturno en coche, o simplemente desconectando. Deja un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, dar me gusta y suscribirte marca una gran diferencia. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios en la sección de abajo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.